¿Cuál es el panorama de los derechos para la comunidad transgénero en el país? ¿Qué dificultades enfrenta una mujer trans diariamente? ¿Cuál es la importancia de visibilizar a la comunidad transgénero? Hoy conversamos con Jeffrey Peña, activista y directora de la Casa para Mujeres Trans de Lima Este, sobre el panorama de los derechos de la comunidad transgénero en el país y los retos a los que se enfrenta día a día. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 16 de la segunda temporada de Morland Talks, el podcast de Morland Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Según el Observatorio de Derechos LGBT de la Universidad Cayetano Heredia, las mujeres trans son la población tal vez más vulnerable de la comunidad LGTBIQ+. Cuentan tal vez con mayores índices de violencia y discriminación. Más o menos el 46% de los más de 400 casos de violencia reportados contra esta parte de la comunidad corresponde a la población trans femenina. Como vemos, estos datos no son para nada para pasarlos en alto. De hecho, hoy queremos conversar y llegando a este episodio aquí en Morland Talks Podcast acerca de la violencia transgénero, un tema que hasta el momento no hemos conversado y es por eso que hoy hemos invitado a Jeffrey Peña, es directora de la Casa para Mujeres Trans de Lima Este, lleva más de una década como activista, defensora de derechos humanos y también ha trabajado como promotora de salud, empoderando a otras mujeres trans, para que nos dé un poco de las luces sobre este panorama que se suscita aquí actualmente en el país. Bienvenidos, bienvenidas a Morland Talks Podcast, mi nombre es Roy Flores, como ya saben, su piloto de siempre, y hoy vamos a dar la bienvenida a Jeffrey. Jeffrey, te damos la bienvenida aquí en el podcast. Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Un gusto que me hayan invitado a tu programa, ¿no? Este programa y hablar sobre los temas que me acabas de mencionar, sobre el tema de género, sobre la transfobia que existe en nuestro país y muchas cosas más. Sí, Jeffrey, de hecho queremos saber un poco tu óptica primero para abordar este tema que es bastante importante que podamos conversarlo porque es el primer episodio en el que vamos a hablar de ello. Entonces tal vez acá vamos a sacar mucha información que hasta el momento no hemos podido ir otorgando. Queríamos saber un poco cómo ves tú el panorama, ¿no?, de la mujer trans en el país, esos problemas importantes que tal vez afectan a la comunidad específicamente. ¿Cómo lo vas viendo hasta el momento? Para comenzar de ahí. ¿Cómo lo veo el panorama de la mujer trans en el país? En el Perú es muy lamentable, es lamentable, es triste porque hoy en día el Estado, las autoridades no se preocupan en esta población, en la población LGTBIQ+, y en especial en la población trans, y mucho más todavía en la población trans femenina. ¿Por qué crees que se da eso todavía? Se da porque, mejor dicho, es un país falta de cultura, siendo un país laico, donde los derechos, todos los derechos deben ser reconocidos, ¿no? De cualquier u otra persona, ¿no? O cualquier índole o identidad de género, pero lamentablemente no acatan acá. Cuando tenemos, leyes aprobadas, tenemos pactos firmados, ¿ya?, e internacionales y no se están acatando. Entonces, una vez más, el Perú está violando nuestros derechos a la comunidad LGTBIQ+, y en especial, más vulnera a la comunidad trans. ¿Cuáles son esos pactos que mencionas para poder de repente saber exactamente qué es lo que no se está haciendo, ¿no? Me mencionas pactos o documentación que de repente conoces. Claro, se ha firmado pactos, el pacto de San José, también Yogyakarta, en la cual no puede haber ningún tipo de discriminación, que toda persona tenemos los mismos derechos, y la cual la comunidad LGTBIQ+, y la comunidad trans, no es lo mismo, no tenemos derechos. Acá hay derechos que si una mujer trans tiene un negocio, cual sea que sea un salón de belleza, sea un restaurante, lo que sea, ahí existimos para el Estado. Para el Estado sí existimos, porque lo primero que viene es que paguemos a la SUNAT. ¿Entiendes? Pero cuando me pasa algo, tengo un intento de homicidio, tengo un ataque transfóbico, tengo una discriminación, quiero hacer mi denuncia, entonces no tengo derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Justo acaba de decir algo importante porque mira, me dices de que solamente cuando hay que pagar los impuestos, digamos, de algún negocio, ahí está el Estado presente. Es interesante que lo mires de ese... Ahí se acuerda que existes. Ahí sí se acuerda que existe este cabro, este maricón, este rosquete, esta lesbiana, esta machona, o así como nos tratan, nos tildan, ¿no es cierto? Ok. Ahí sí. Si no pagamos, nos cierran nuestro local, nuestro negocio que hemos emprendido. Y hablas de emprendimiento en ese lado, ¿no? Y a nivel de contratación, ¿cómo lo ves? Entiendo que, que la mujer trans es muy limitado el acceso que tiene al espacio laboral todavía. En el Perú Eh, no tenemos, a ver, en el Perú no tenemos, solamente tenemos acceso laboral a tres tipos de trabajo. sí, lo sé. Al trabajo sexual, Ujú, eh, tenemos al ser cocinera y a ujú. la peluquería, al salón de belleza. Sí, es cierto. Es muy cierto lo que tú dices. Es muy cierto. Porque aún no vemos, por ejemplo, a alguien de la comunidad en un supermercado de repente, ¿no? No, no Atendiendo en existe, caja, claro. no existe, no encajas, nada parecido, porque cuando tú presentas un currículo, tan solo por ser quien eres y por verte que tu identidad, o sea, es femenina, ya a una mujer trans, te dicen te llamamos o ya está ocupado, ya lo ocuparon el puesto Ujú. laboral. Entonces, nos limitan al campo laboral, nos limitan a la educación, nos limitan a la salud, nos limitan a tener derecho a una vivienda. Entonces, la calidad de vida de una mujer trans en el Perú hoy en día es de 33 años. Antes, hace 2, 3 años atrás, antes de la pandemia, era hasta los 35. Hoy en día está bajando, está hasta los 32 años. La salud de la persona, de la persona trans cada vez se va deteriorando cada día más. Si no Ay, tienes trabajo, no comes. Si no tienes educación, no eres nada. Si no tienes vivienda, te enfermas. Si no tienes salud, mejor vete de una vez a enterrarte, mi amor, o a una fosa común. hay un dato de cierto en lo que tú también comentas acerca de son los 33 años, dices, ¿no? Hasta hace un tiempo eran los 41, 42 años, según el programa de conjunto de Naciones Unidas de VIH y SIDA, le habían puesto 35, 41, un poco el margen. Claro, tú dentro de eso me dices que está 33, está bajando cada vez más. Y quería hacerte una acotación lo que tú dices, porque eh, conocemos por nuestro trabajo que por ahí a 2 o 3 mujeres trans que tienen por ahí un trabajo en un municipio como parte de un programa de inclusión. Ojo, pero no es porque estén postulando regularmente a una plaza dentro de los espacios, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Pero esa es la labor del activismo que hacemos nosotras Claro. las activistas. O sea que desde ahí sacar precedentes, ¿no? Pero por parte del Estado, por su cuenta, no te dice, ¿sabes qué? Eres mujer Claro. trans y tienes el derecho a postular Ujú, libremente con cualquiera y entras a trabajar. No. Hoy en día ujú. recordemos que la comunidad trans no ha terminado ni la secundaria completa, los estudios secundarios. Ok. Entonces, para postular, como muchos candidatos, me acuerdo hasta el día de hoy, que me decían, no, no, yo cuando venían y me invitaban a decir cómo se llama, participa o apoya la campaña, pero cómo es, yo les apoyo, pero si ganan, yo quisiera, siquiera, que den 4 o 5 cupos laborales a estas mujeres trans. ¿Y qué es lo que me decían estos candidatos? No, que tienen que postular como cualquier otra persona. En el caso de ustedes, te Ajá, mencionaba entonces, así, claro. entonces, eso es algo imposible porque al postular la estás minimizando cada día, la estás vulnerando cada día más porque otras personas tienen estudios secundarios completos y la mujer trans no lo tiene hoy en día. ¿Y por qué crees que no se da el hecho de que la mujer trans no tenga los estudios completos? ¿Por la violencia en casa, que ha tenido que escapar de casa, han tenido que Por todo, limitarse por mucho en todo, ese porque no aspecto? te aceptan desde el comienzo que tú cambias tu identidad de género, Ajá. tu identidad. Ah, eso, ¿Ya? eso es una variable interesante. ¿Ya? Entonces, desde el momento que si yo a los 13 años, 14, 15, quieres ser femenina y todavía no has culminado, pero quieres ir como realmente tú quieras ir como en femenino, no, no, no está permitido tampoco. Entonces, acá si tú quieres acabar tu secundaria en diurna, si eres varón, tienes que ir machito al colegio de día. Si no, no. Igual en los SEBAS hoy en día, para que tú entres a estudiar un SEBAS, es la misma discriminación. No están preparados los profesores para tratar a este tipo de personas, o sea, para tratar a la comunidad trans como realmente debe ser tratada. ¿Te refieres a los SEBAS a la educación básica alternativa de Lima Metropolitana?
Claro, porque yo, o sea, he querido formar, o sea, hacer que las chicas culminen sus secundarias, las que desean, ¿cómo se va a terminar, no? Pero ¿qué es lo que dice ellas? O sea, las tratan en masculino. No las pueden llamar en femenino. Ok, claro, entiendo que eso genera igual de todas maneras una gran brecha o barrera para que la entrada misma sea, claro, para que la entrada misma sea un poco más complicada. ¿Entiendes? En el tema de la salud ya ni qué hablar. Soy promotor de salud. Sí, hablemos de eso. Yo entiendo que tú has sido promotora de salud durante un tiempo, ¿verdad? Conoces sobre el tema. En el tema en salud, abordando ya ese aspecto, por ejemplo, del panorama que te estaba comentando, que nos puedas un poco compartir. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos en el tema de salud? Mira, en el tema de salud, estadísticamente, hoy en día se está avanzando. Lo poco que se pudo hacer es que ya hay un registro que a las mujeres trans las traten como mujeres trans, como MT, mujeres trans, Ujú. ¿ya? Y que te llamen por el seudónimo o por el apellido, pero ya no en masculino. Pero eso lo están haciendo todavía recién. Hemos hecho un plan piloto en los CERIS y UAN, que significa que es Centro de Establecimiento Referido de ITS-SIDA, y la UAN es Unidad de Atención Médica Periódica para estas personas de poblaciones vulnerables, de alto riesgo, en el tema de VIH-Sida y prevención. Pero si Ok. vamos a un hospital, te siguen tratando de un masculino. Ok. Ojo, y el hecho que te traten como masculino dentro de la misma comunidad y el espacio en el que tú te mueves y nos estás compartiendo en este día, genera una gran barrera para que puedas atenderte desde el lado médico, desde el lado de salud, solo por el trato. Sí, porque muchas chicas, por ello, algunas abandonan su tratamiento. O sea, Ok. abandonan un tratamiento de ITS por ser llamadas como tal, por ser mufa de estos médicos incompetentes Ok. que, sabiendo que existe este tipo de población, o sea, no respetan, o sea, el tema de la identidad. Acá estaba leyendo algunos datos complementando lo que tú nos estás compartiendo, que en temas de salud, por ejemplo, muchas personas trans que sufren, ¿no? O que atraviesan un cuadro de VIH no pueden acceder al tratamiento debido, justamente en la pandemia, y que los ha sumido en una situación especial de vulnerabilidad. O sea, de lo que ya puede ser un grupo vulnerable, tras la pandemia se ha generado un espacio aún un poco más vulnerable. Pero me ibas a comentar algo ahorita, creo. Sí, es más, muchas de las chicas todavía hoy en día no tienen el DNI. Entonces, lo primero que dicen, no la podemos tratar porque no tiene DNI. Entonces, Ok. la salud es universal también. Entonces, nadie tiene derecho a quitarte la salud, ni mucho menos a darte un medicamento cuando es gratuito por parte del Estado. El informe anual sobre la situación de derechos humanos de las personas LGTBI en el Perú hace 2 años, del 2021, realizado por Promsex, nos indica que tenemos más o menos un 8.7% de personas trans encuestadas dentro de ese aspecto con DNI. Pero hay un 87 que no cuenta, más o menos, con esto. Y ahora, 2 años después, me imagino que la cifra pues debe haber aumentado, ¿no? Que la brecha se ha ido haciendo más grande. Dentro de esto que nos estás compartiendo, que realmente nos empieza a ilustrar bastante, Jeffrey, sobre el panorama de la violencia trans, no solamente entendemos que la violencia, y esto lo hemos comentado antes, de hecho acabamos de lanzar hace poco una campaña de violencia de género, esta es transgénero, pero que también incluíamos a un grupo LGTB. Eh, que la violencia, recordemos, no solamente es física, sino también psicológica, ¿ok? Y también es sexual. Entonces, son tres tipos de violencia en las que siempre están latentes dentro de este aspecto de estando en la sociedad. ¿Y en qué medida crees, de repente estamos hablando desde lo que falta, ¿no? ¿Y cómo abordamos de repente una posible solución, Jeffrey, desde tu perspectiva también? ¿Crees que la representación trans política de mujeres es esencial dentro de los espacios de políticas públicas? Por supuesto, claro que sí. Es muy importante, pero también es importante recalcar que muchos partidos políticos buscan hoy en día a la comunidad, a las líderes que son reconocidas aquí en Lima, metropolitana y en otras provincias, pero cuando entras a su campaña, no te dan los números bajos como ellos realmente, supuestamente dicen que quieren apoyar a la comunidad LGTBQ+. Ok. Entonces, desde mi perspectiva he dicho bien claro, y yo me he puesto el punto bien claro, si a mí me invitan a participar a un partido político, si no me das el número uno o dos, no participo. Así de bien Ok. fácil. Porque al tener el uno o dos, date por hecho que ya estamos adentro, la, la comunidad, y va a haber representatividad
dentro de la comunidad, dentro del parlamento, en un municipio, un gobierno regional, lo que sea, si tenemos los números bajos. Entonces, Ok. ¿qué van a decir ahí ahora, hoy en día? No les va a gustar a los políticos. Entonces, mejor que no nos busquen. Por ejemplo, Y- yo estimo mucho a Gaela, a esta Ujú. candidata que fue por Juntos Perú, Sí, sí, que es sí. una mujer muy luchadora también hoy en día, pero no me gustó tampoco el trato que tuvo el partido de Juntos Perú, José, con Verónica Mendoza, que esta chica tenía para entrar al Parlamento, pero ¿por qué no le dieron, o sea, el número más bajo? Por Y lo dentro, económico, entonces, en eso estamos hablando. Entonces, si esta chica hubiese tenido un número bajo, ya hubiese sido una representatividad más como Susel Paredes dentro del Parlamento. ¿qué crees tú de que en este caso, a ver, qué se podría valorar más? Porque justo te hago esta pregunta porque se la podría hacer una persona que no estamos hablando de este tema, sino se la podríamos hacer de repente a una persona de un espacio indígena que tengamos en la selva. Pero si esta persona logra ingresar a este espacio político público, ¿qué crees tú que podría, hablo de la comunidad LGTBIQ, ¿ok? ¿Qué crees tú que podría acertar dentro de este espacio? Si sabemos que el gran número de personas que están dentro, que nos has comentado, y de esta comunidad no han acabado el colegio. Entonces, a nivel político, a nivel de política pública, ¿crees que el activismo logre ser suficiente para poder comprender dentro, estando dentro, el aparato de cómo mejorar estas políticas públicas? Claro, porque yo creo que el activismo, nosotras mismas por ser activistas somos de calle, y qué más mejor que la calle es la mejor universidad de la vida, que te enseña a ver las cosas y a valorar las cosas. Ok, ok. Es interesante saber qué es lo que opinas en ese sentido. Y ¿Qué cuéntanos me un poco... sirve, perdón, Rodito, de qué me sirve tener a mí un título, un cartón de profesional cuando voy Ujú. a ser la peor? Discúlpame, pero soy directa. Con esta palabra no estoy ofendiendo a nadie, pero cuando voy a ser la peor porquería dentro de un parlamento. Porque todos los delincuentes están dentro con sacos y corbatas. Pero acá Ujú. cuando una mujer trans agarra algo, al toque es detenida y encima sentenciada. En cambio, otros delincuentes que están con saco y corbata dentro del parlamento todavía están como investigación. Quiero llegar a este punto en el que estás haciendo activismo y en el que estás tratando de poner todo el know-how que has venido aprendiendo y compartiendo también ahora también con tus pares dentro de la Casa de Mujeres Trans de Lima Este. Pero antes de que nos cuentes sobre ello, quiero llegar un poco hacia el lado de cómo es que lograste convertirte en activista. ¿Qué te motivó a ir a favor de los derechos de las mujeres transgénero? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? No, ¿qué sucedió? O sea, yo desde muy pequeña ejercí el trabajo sexual, desde los 13 años. Wow, Pero no lo hice porque a mí me gustara o que a mí me gustó pararme en una esquina y quise tener el libertinaje, no por la libertad, supuesto, ¿no? por El supuesto. libertinaje, no, 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 no. No es porque yo quise o a mí me gustó y como muchos dicen, vi la palabra fácil, no. Lo hice por necesidad, porque yo no nací en una cuna de oro. Fui, o sea, de padres, de una madre no letrada, de un padre que acabó la secundaria, pero de padres muy conservadores. Sí. Pero ante Ujú. toda esta adversidad de la vida, o sea, supe salir adelante y siempre dije que la calle no era para mí. Y vi tantas injusticias dentro de la calle, vi tanto Ujú. maltrato dentro de mi comunidad. Entonces no existía la palabra dentro de aquellos tiempos LGTBIQ+, sino dentro de la comunidad, Era más crudo. eh, de la comunidad gay en aquellos tiempos. Entonces vi tanta falta de discriminación, tanta violencia, Ujú. tanto agravio. Entonces, yo siempre, cada que me paraba en una esquina, salía de mi casa, decía a mi madre, mamá, no sabía dónde yo iba, pero yo le decía, no me esperes, no me esperes, ya le voy a regresar. Pero una madre, o sea, nunca duerme si no ve a todos sus hijos en Sí la es cama cierto, durmiendo. ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, eso me motivó a que salga de ello, sea Ujú. más fuerte cada día más. Y a la edad de 16 años me enfrenté ante mi familia, ante mi padre y le dije, papá, soy gay. Entonces, eso me motivó porque cada vez más, porque desde el momento que fui, era el hijo mimado. Entonces, de papá, mamá y hermanos, siendo yo la última, también fui la hija despreciada, odiada y maltratada, tanto físicamente como psicológicamente. Entonces, fueron 2 años de martirio, de golpe y todo,
¿Y eso durante a mi qué edad familia. fue? Perdóname, ¿a qué edad fue? A los 16 años. Ok. Fue, o sea, mejor dicho, 2 años de martirio, de tanto maltrato físico y psicológico por parte de la familia y por parte de la sociedad. Pero también entendí que por parte de mi familia, entendí que si ellos me trataban porque dentro de su ignorancia querían hacerme cambiar, hacer mi manera de pensar, ¿no? Se maneja siempre este término, querían curarte, ¿no? Lo he escuchado más de una vez en Curarme, alguna más que versión. curarme, no, sino hacerme cambiar No, de pero te manera. digo que lo he escuchado que los papás en algún momento, en alguna generación, lo llaman así. Lo he escuchado más de una vez, por Sí, eso te lo claro, comparto. ¿no? Pero entonces, ¿cómo se llama? No fue así, fue mi rebeldía, pero fue una rebeldía con causa porque luché por mi identidad, luché por mi orientación, luché por ser quien soy yo hoy en día, ¿no? Entonces, las primeras palabras de mis padres fueron, cuando les dije eso, es como si le cayó un baldazo de agua a ellos, en vez que a mí, Ujú. cuando dije, papá, soy gay, y su primera reacción de mi papá fue mirarme y me dijo, prefiero verte muerto antes de tener un cabro maricón rosquete. Fuerte, qué Luego fuerte. vinieron los problemas, luego ya la culpa era mía, mi familia me echaba la culpa, Ujú. fue la separación de mis padres, cuando mi padre le dijo a mi mamá, Jeffrey, Nelly decide entre tu hijo este cabro maricón, que yo me quede en la casa o yo que soy tu marido. Entonces una madre siempre está ahí para con sus hijos. Entonces mi madre dijo, no tengo nada que decidir, ya lo decidí, entonces decido a mi hijo ese cabro este maricón porque a mí me dolió parir, me dijo mi madre. Entonces eso me dio más motivo para seguir adelante. Qué fuerte lo que nos compartes el día de hoy. Te agradezco, Jeffrey, también porque nos puedas compartir esta pequeña parte de tu historia. Y eso, tras ese episodio y a esos años, luego cómo va decantando en el activismo. Fue poco a poco porque yo solo pagué mis estudios primarios, secundarios y universitarios, pero entonces también, ¿cómo se llama? Nunca me fui de mi casa. Me Ujú, quedé luchando por un derecho que era justo y que como así un tiempo fui el hijo mimado y también el hijo odiado, despreciado, hoy ujú. en día tomo la batuta, como se dice, y llego a ganarme ese respeto otra vez por mis padres y por mis hermanos. Siendo hoy la última de todos mis hermanos, soy quien lleva la potestad de mi familia. Ok. ¿Ya? Hoy en día soy la madre, soy la hija, la hermana querida de todos mis hermanos. Eh, Llegué a que mi padre me aceptara y me quisiera cada día más, porque me lo arrebataron a mi papá hace 8 años, me lo arrebataron a mi padre, me lo asesinaron, pero me quedé con mi madre y hoy en día mi madre siempre es mi madre y es por ella estoy acá hoy en día también. Gracias por contarnos toda esta parte tan personal tuya. De hecho, es la primera vez que nos vemos y aterrizar en esta parte de tu historia me parece muy valioso que lo puedas compartir. Y luego de eso, y luego justamente es parte de todo este proceso, ¿no? Que te ha ido tal vez formando y tratar de llegar a un punto en decir, ok, vamos a empezar a ejercer ciertas actividades o acciones porque no soy la única persona que está pasando por ello. Y para decantar en el activismo, ¿verdad? Claro, y aparte de todo esto, muy aparte de lo de mi familia que menciono todo esto, que Ujú. me ayudó a ser más fuerte, también me ayudó a que formar esta organización de mujeres trans para las que en vida fueron, para las que ya no están, porque muchas de mis amistades, de mis amigas, o sea, en aquellos tiempos las he visto morir, y soy la única sobreviviente del grupo de mis amigas, de 10 compañeras que andábamos juntas para acá, para allá, la única sobreviviente de ese grupo soy yo hoy en día. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ver todas esas Es. injusticias hizo que, o sea, me vuelva activista, Ujú. que tengo que pelear por un derecho que es justo, tengo que luchar por un derecho que nos han robado, que me han robado y que me siguen robando, porque no me están quitando, no me están robando, ¿entiendes? Me han robado mi derecho y lo quiero recuperar y lo voy a tratar de recuperar y vamos a seguir tratando de recuperarlo con todas las activistas, los activistas acá en el Perú, porque Justo lo que. el Perdón, objetivo es perdón. el objetivo es de recuperar nuestros derechos que nos vienen robando el Estado peruano. Justo es a donde quiero llegar en ese segundo bloque, al que vamos a ir en este momento, para conversar y saber acerca de la Casa para Mujeres Trans de Lima Este. Cómo se fundó, cuál es la misión, qué es lo que vienen haciendo,
quiero que nos compartas esa parte porque ahí es cuando vamos a empezar a articular tal vez todas tus experiencias como persona, también como activista, y no solamente las tuyas, sino también de la comunidad en la que tú te desarrollas y la comunidad por la que se viene luchando acerca de mejorar este espacio de calidad de vida que todos debemos tener, ¿verdad? Muy interesante lo que nos vienes contando. Me muero por saber qué es lo que se hace exactamente dentro de la Casa de Mujeres Trans de Lima Este, Jeffrey. En el segundo bloque lo vemos, ¿te parece? Ok. Estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Volvemos en un momento. ¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morland Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morland Studios. Morland Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, bienvenidos nuevamente a Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Mi nombre es Roy Flores, como saben, su piloto de siempre, y hoy estamos con Jeffrey. Jeffrey, cuéntanos, ahora sí, esta parte del activismo, ¿cómo decanta en algo más estructurado, en algo más articulado? La Casa para Mujeres Trans de Lima Este, en este caso. ¿Qué es esta casa, esta organización? A ver, te comento. Esta casa, como te decía al comienzo en antes, que esta casa fueron por las que en vida ya no están ya. Se formó. O sea, nos veníamos, un grupo de compañeras también, eh, reuniones de salón en salón de belleza o de casa en casa, así veces en las calles, en las losas deportivas, aquellos tiempos cuando una de nuestras compañeras estaba internada o estaba enferma, dedicada de salud, y aquellos tiempos, en los años 2000, en aquellos tiempos, en 95, 98, la explosión de la pandemia del VIH era más fuerte, entonces no la querían hospitalizar, no tenían para los Ajá, medicamentos. Nos reuníamos nosotras, las compañeras, porque entonces no sabíamos la palabra de activismo. claro. Un grupo de amigas, o sea, Pero lo hacían sin saberlo, lo hacían sin saber qué era activismo. ajá, lo hacíamos saber Claro. que esto era un activismo, ¿no? Entonces, íbamos a los hospitales, a las postas, a los centros de salud, pues, ¿no? A pelearnos con los médicos, con el personal médico, para que nuestra compañera, la comunidad, no sea maltratada, no sea atendida y que tenga una atención digna, ¿no? Entonces, eso fue nuestra lucha desde ahí. Hasta que hice el teatro, un teatro testimonial, Ujú, con lo que me pasó en mi caso, que no quiero contar más, pero ahí donde yo claro. conozco a Gabriel de la Cruz, conocí a varios chicos de la comunidad LGTBIQ+, y como él era el productor de esta obra testimonial, cuando acabó quedamos como, ese lazo de amistad ya no fue un lazo de amigos, sino fue ya más de hermandad, diría yo, Como familia, porque ¿no? le propuse que si nos podía apoyar a formar una organización de mujeres trans, pero ya bien constituida. Ujú, Cuando hablamos de constituidas, o sea, todo en regla con papeles y todo. Y él me dijo, mira, Jeffrey, justo de las fiestas, yo me voy de viaje, me voy a Estados Unidos, pero voy y vengo. Yo llego el 1 de enero acá a Perú, y ni bien salgo del aeropuerto, te llamo y voy a tu casa. Entonces, yo ni por acá, pues, o sea, dije, me lo están de repente haciendo por desvariar, ya cada fiesta, todas estas cosas. Y me llama a las 5 de la tarde y me dice, Jeffrey, soy Gabriel de la Cruz, estoy yendo para tu casa, estoy en el aeropuerto. Entonces dije, wow, se tomó en serio esta conversación. Entonces fue así donde su organización que se llama la Organización Presente, nos apoyó. Buscó los ok. medios, hicimos actividades, quiso que a ver la unión de las compañeras, de las mujeres trans de Lima Este, si estamos organizadas o no, todo lo que yo le había contado. Entonces hicimos una actividad, una apoyada para comenzar con eso y así.
Entonces, Ujú. apostaron por nosotras y hoy en día ya vamos a ser 3 años de fundación de la Casa Trans Lima Este. ¿Y qué se ha venido realizando en esos 3 años? ¿Qué es lo que han venido consiguiendo en esos 3 años? Imagino que es una listaza, pero cuéntame los highlights. Esto fue antes de la pandemia, teníamos un proyecto, ya habíamos armado un proyecto que iba a ser como un CEPRO, donde se iba a dar estudios básicos a las compañeras trans, como cursos técnicos y también como un pequeño SEBA dentro de la Casa Trans de Maestro. ¿Ya? Entonces ya estaba todo planeado, ya habíamos conversado con el Ministerio de Educación, que le encantó que nosotros vayamos un grupo de la población trans a pedir profesores para la Casa Trans y Maestre para que las chicas culminen sus estudios, ¿no? Claro. Entonces, ya faltando 15 días, vino la pandemia, que eso prácticamente nos tumbó de completo Sí, me todos imagino. nuestros sueños, todos nuestros planes, pero con todo y todo eso, pudimos sobresalir, porque Gabriel me dice, Jeffrey, no se va a poder armar nada, entonces, ¿qué te parece si aún postulamos como Casa Tan y Maestra y Presentes para que puedan tener un pequeño fondo? Postulamos y ganamos. Tuvimos nuestro primer proyecto que ganamos con la Embajada de Canadá y Bolivia. Ok. Entonces, nos reactivamos de nuevo, pero ya no con lo que estábamos planeando, sino cambiamos el proyecto, cambiamos de plan. Entonces, nos dijeron, si presentamos el proyecto por emprendimiento, teníamos que comprar las máquinas, buscar profesoras, buscar que estas chicas les enseñen corte y confección, algo de costura, que aprendan a coser. Entonces, se activó todo de nuevo. Darle habilidades, eso es lo que han venido ustedes haciendo, dándole habilidades en técnicas, en diferentes aspectos. Entonces, no, pero o sea, más que técnica, sino que ya este emprendimiento se convirtió como dar oportunidades laborales a la comunidad trans. Ok, ok. Y eso está bien acompañado de un seguimiento de liderazgo también, me imagino. Sí, o sea, con su organización de Gabriel de la Cruz, que ellos tenían todo, o sea, en ese tiempo sus documentos se regla, pero ellos fueron los que vieron el fondo, los que sacaron los presupuestos, de cuánto se va a gastar, por acá, por allá, todas esas cosas. Ujú. Pero a la vez también fue lindo porque también era parte de un estudio técnico de corte y confección en la cual la chica iba a aprender Claro, y era parte de salir del trabajo sexual. Un poco le iba a claro. ayudar. Entonces, estas chicas aprendieron, se les pagó los estudios, se les pagaron por aprender y se les pagó por trabajar. Porque entonces fabricamos mascarillas, fabricamos los polos para la comunidad, hicimos prendas alusivas a la comunidad LGTBQ+, con frases alusivas y todas esas cosas. Entonces nos fue bien y hoy en día la Casa Trans lo que busca es formar nuevas líderes. ¿Cómo empezamos a empoderar? Está muy usada esta palabra, pero que creo que sí tiene todavía la connotación a la que le hemos propuesto. ¿Cómo comenzamos a empoderar a este grupo que viene tal vez batallando durante un cierto tiempo? mm, Como dijiste tú al inicio, ¿no? Uno ejerce la prostitución, pero no porque le guste, sino porque no tiene otra herramienta en ese momento. Y te quedas envuelta dentro de ese espacio durante mucho tiempo sin pensarlo, pasan años. Y dentro de esos años, pues, vienen enfermedades, viene calidad de vida tal vez diferente. Todo esto. Entonces, ¿cómo sacar o empezar a sacarlas de ahí para ubicarlas en un proceso de volver a quererse tal vez un poco más, de volver a recibir ese cariño y ese amor dentro de ese espacio también, y al mismo tiempo también recibir instrucción para poder ejercer una actividad paralela, que intente sacarla de este espacio, ¿no? A una actividad diferente. Es un proceso largo, por lo que veo. Es un proceso largo, de corto a largo tiempo, pero con un fruto que yo creo que va a ser un esperanzador feliz. Porque de lo que se trata es de eso, o sea, de erradicar la prostitución, el trabajo sexual, como lo llaman, pero no Ujú. matándonos, no golpeándonos, sino con estas herramientas. De eso se trata, Claro. de erradicar un poco el trabajo sexual en la comunidad LGTBQ+, y en especial la comunidad trans, dándole herramientas como de capacitación, sensibilización, educación y muchas cosas más. Entonces,
eso, o Ya sea, hemos logrado sacar ya compañeras de todo el espacio de la prostitución a un ámbito diferente laboral. ¿Ya se ha logrado eso en este tiempo? han salido, no todas han salido al 100%, porque esto es no es un cambio rotundo o Claro, brusco, es claro. un cambio no sé, nadie cambia de la noche a la mañana, Por eso pregunto. Exacto, es un es un proceso proceso paulatino. en la cual este proceso me gusta porque vienen otras compañeras Ajá, en la cual dice, quiero estudiar, quiero aprender, quiero empoderarme. qué lindo. Y eso me motiva porque yo lo hice. Yo fui prostituta, yo fui trabajadora sexual. Y como Claro. yo le digo a las chicas, yo salí de la calle. Si yo pude salir, ¿por qué ustedes no pueden? Entonces, de eso se trata. De que estas chicas no lo vean que el trabajo sexual, o sea, lo es todo en esta vida para nosotros. Es cierto, Hoy, es cierto. hoy en día, el tema del cupo laboral, yo ya no sé si voy a regresar viva o muerta a mi casa, o como o si no regresaré también. De repente también, hoy en día las activistas estamos con un pie, yo diría así, a la tumba, porque con estas mafias, grupos de mafias que existen, o sea, nosotros somos un peligro para ellos. Eso es lo que te iba a decir. Es una conglomeración de mafias que también se encuentran dentro de este espacio, ¿verdad? Que quieren dominar, digamos, sí, dominar este espacio, si es que lo queremos llamar así. Y el nivel de integridad de quien está presente, pues corre riesgo, es muy cierto. Tú me acabas de decir, no sabemos si vamos a rezar esta noche o el día siguiente estaremos. Y tener eso latente todo el tiempo al salir a trabajar ese día, no me imagino cómo se debe sentir, porque salir a trabajar es... Obra sexual, si no pagas cupo, te balean con lo que pasó estas últimas 2 muertes, 6 muertes en menos de un mes con muchas compañías trans, desde Sí, Rubí, Priscila y etcétera, ¿no? Imagínate, nosotros como activista estamos en claro. riesgo, estamos en peligro. Sí, porque ustedes son quienes quieren mejorar o cambiar las cosas también. Entonces, Muy de algún aparte de otro modo, mejorar, muy aparte de muy mejorar, cambiar las cosas, estamos exponiendo nuestros rostros en sí, la cual ella es un peligro, ella es la que está luchando por derechos, ella es la que está luchando para que nos eliminen o nos saquen de acá, que es etcétera, etcétera, que vayamos presos. Entonces, para que nuestras voces sean apagadas. no, hay una gran cuota no solamente de activismo dentro de esto, sino creo que también de valentía. Y eso lo aplaudimos desde acá. Entonces, de eso se trata. Entonces, y también dejar un legado en la cual que, si yo le digo a las chicas, yo estoy cansada de que me inviten acá, para allá, ya estoy cansada de que mi rostro sea visible. No es porque yo quiera creerme, no, sino que también ustedes tienen que tomar la potestad. En ustedes también está el cambio, en ustedes también está el futuro de cada una de ustedes, le digo. Si tú sabes reclamar tus derechos con palabras y no con palabras veces, vas a cambiar mucho a esta población, ¿eh? A las compañeras. Y eso es lo que les gustan a ellas. Quieren venir ellas me dicen, o sea, ellas me llaman madre. Ujú, Hay talleres, invítame a me tus imagino. talleres. Madre, ¿hay algo para hacer en la casa trans? Bienvenida sea. Qué buena y qué bonita la experiencia que estás viviendo, no solamente, digamos, a nivel de comunidad, de parte técnica, sino también a nivel de ser humano. Creo que eso es muy valioso empezar a compartir ahí. Y como miras al futuro, ¿qué es lo que tienen apuntado? ¿Hay algún proyecto ahorita que estén trabajando para poder, no sé, sostener, mejorar lo que ya vienen haciendo? Somos autogestionadas y Ujú. tenemos hay muchos proyectos, hay muchos planes, pero a futuro tenemos, o sea, que Casa Trans Lima este no quede como casa. O sea, quiero que Casa Trans crezca este emprendimiento, crezca el salón de belleza, Ujú. tenga sucursales, pero a mira tenemos el comedor trans y queremos sacar el vaso de leche trans. Qué bonito, qué bonita idea, qué bonita idea. Entonces, eso es nuestro objetivo de Casa Trans Lima este, porque bien cierto, hoy en día la comunidad trans no trabaja, o sea, no tiene un trabajo digno y aparte hoy en día la calle, el trabajo sexual es tan duro, todo no es color de rosa en la calle, entonces así como hay, también no hay, ¿entiendes? Entonces, ¿de qué uno va a sobrevivir? ¿De qué uno va a estar de pie en lucha? Porque yo siempre digo, mi preocupación es esta, y si yo estoy viva todavía, y si sigo viva, y si estoy hoy en día acá luchando por un derecho, también estoy luchando por un trabajo en que me preocupo qué voy a comer hoy día,
qué voy a comer mañana, qué voy a comer pasado mañana. Claro, No es... tengo salud, no soy nada acá en mi país, no soy nada en esta vida, no soy nada en esta tierra. Entonces, lo primordial es mi salud y, y hoy en día yo le digo a las chicas, preocúpense en qué van a comer hoy día, mañana y pasado. Yo te iba a preguntar sobre esto de aquí, ¿qué consejo le podrías dar? No sé si consejo sea la palabra adecuada, honestamente. Tal vez mensaje que englobe todo lo que nos has compartido. No más que consejo sería un mensaje, porque creo que podría ser atravesado desde el lado humano también. ¿Qué mensaje qué mensaje nos darías? No solamente a la comunidad transgénero, sino qué mensaje nos darías al resto de la sociedad, ¿ok? Con respecto a este tema sobre la violencia y la visibilidad de la comunidad transgénero. Mira, a la sociedad le diría, a la sociedad, a la ciudadanía, a la población general y al Estado y a estos congresistas que nos quitan, nos roban nuestros derechos, decimos que somos seres humanos, somos personas que sentimos, que palpamos tal como ellos. Entonces, que se respete y que se nos haga cumplir nuestros derechos como ciudadanos que somos. Y a la comunidad, a la comunidad LGTBQ+, y en especial a esta comunidad trans que es tan vulnerada, que luche por sus sueños, que muy aparte de la pareja, porque siempre toco este tema en los talleres, muy aparte de la pareja, del enamorado, del marido que me quiere, que me ama, ve en ti mismo primero, que se ven ellas mismas, en qué van a comer mañana, qué van a comer pasado, porque nosotras sin salud no somos nada. Sin salud no vamos a estar en pie de lucha. Y por lo tanto, preocúpense primero en qué llevar un pan a su boca para poder alimentarnos y seguir sobreviviendo, porque eso somos nosotras, las mujeres trans somos acá en el Perú y en el mundo, somos resistentes, resilientes, sobrevivientes y muy luchadoras y aguerridas. Esos son las mujeres trans del Perú y del mundo hoy en día. Jeffrey Peña, directora de la Casa de Mujeres Trans desde Lima Este. Jeffrey, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Morland Talks Podcast. Nos has ilustrado un poco acerca de cómo es el panorama de la comunidad trans, en el enfoque de la violencia transgénero. Creo que es un tema que no hemos tratado antes y es importante que empecemos a abordarlo de a pocos. Agradecemos tu tiempo, tu valentía también por seguir dando la cara en espacios como este y también desde tu mismo espacio. Valoramos mucho ese tipo de intervenciones, porque no solamente demuestra lo que uno necesita, lo que uno quiere, sino lo que quiere para su misma comunidad, su mismo espacio. Creo que es una lección que nos llevamos siempre de cada conversación. Jeffrey, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y gracias al público, ¿no?, que está escuchando, y bueno, espero que este mensaje que les haya dado les sirva de algo. Gracias. Gracias, Jeffrey. Un gran abrazo desde acá, desde el estudio. Bueno, desde la oficina de Morland Talks Podcast. Nos vemos. Ese fue Jeffrey, estuvo con nosotros el día de hoy. Nos ha ilustrado mucho acerca de lo que no sabíamos todavía, o tal vez estas connotaciones que están latentes, pero tal vez a veces no queremos conversar, ¿verdad? Pero es importante que lo tratemos de alguna u otro modo. Pueden escucharnos, ya saben, en Spotify y en YouTube cada semana, como Morland Talks Podcast. Información que no encuentras en un lado, la encuentras en otro sitio. Y también no te olvides de buscar nuestros Morland News cada lunes, ¿verdad? A las 3 de la tarde. En nuestra cuenta de LinkedIn como Morland Talks Podcast. Perdón, como Morland Studios. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a podcast@morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.